Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien se habrá preguntado de repente si Dios puede perdonar todos nuestros pecados? ¿Qué tan grande será el perdón de Dios? Sobre este tema trataremos en esta mañana. Pero antes de iniciar con la exposición del mensaje de la palabra de Dios que tenemos para hoy, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador.
Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para hoy, titulado Las dimensiones del perdón de Dios. Pero antes, únete a nosotros en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu infinita misericordia, porque a través de ese gran amor que tú tienes para nosotros, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener la opción de tener el perdón por nuestros pecados. Señor, ayuda a comprender a las personas que nos están escuchando en este momento esa doctrina tan importante del perdón de Dios. El perdón que puede alcanzar a cada uno de nosotros sin importar los pecados que hayamos cometido. Y que de esta forma nuestras vidas puedan ser transformadas y restauradas. Gracias Señor, te pedimos esto en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Ante esta condición tiene la disposición para perdonarnos. El precio del perdón de Dios es bastante alto, pero Él mismo ya pagó el precio. Por medio del amoroso acto de gracia de Cristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, los creyentes están libres eternamente del castigo y de la culpa del pecado. Una vez que hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, Dios ya no mantiene más un registro de nuestros pecados. Nuestro perdón es total y completo. Pero, por culpa de nuestros pecados, la ira de Dios debía caer sobre alguien, y ese alguien éramos nosotros. Pero, Dios, por causa del gran amor con el que nos ama, llevó a cabo su plan predestinado desde antes de la fundación del mundo. Alguien completamente perfecto, alguien sin pecado alguno, alguien que fuera Dios, pero que compartiera nuestra humanidad, debía pagar en nuestro lugar por el pecado. Ese alguien fue Cristo Jesús. El perdón de Dios a nuestro favor viene entonces a través de la obra de Cristo. Y la Biblia nos enseña que ese perdón se ofrece y otorga completamente por gracia, gratuito, como un regalo. Nuestra salvación entonces descansa en el favor inmerecido de Dios. Su perdón no tiene nada que ver con lo que nosotros hayamos hecho, sino con lo que Él ha hecho. Es un regalo motivado por su amor y no por el nuestro. La salvación nos es ofrecida como un regalo, uno comprado por Dios por un alto precio, la sangre del Cordero Perfecto de Cristo. Motivado por su amor, Dios ofrece el perdón gratuitamente. Dios mismo envolvió el regalo del perdón y se lo da a cualquiera que lo acepte, a cualquiera que busque un encuentro con el Señor Jesucristo. Un creyente recibe el perdón de Dios cuando se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesucristo para su salvación. Al hacerlo, todos sus pecados son perdonados para siempre. Esto incluye los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros, los pecados grandes y los pecados pequeños. Jesús murió por nuestros pecados. La pena por todos nuestros pecados la asumió Él. Y una vez que son perdonados, todos son perdonados. Pero para esto, la persona tiene que recibir a Jesús como su Señor y su Salvador personal. En física, geometría y análisis matemático, un objeto o ente es tridimensional si tiene 3 dimensiones. Es decir, cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando 3 números dentro de cierto rango. Ejemplo, la altura, la anchura y la profundidad.
Podríamos de alguna manera comparar el perdón de Dios con un objeto tridimensional para así entender las dimensiones, las medidas o qué tan grande es el perdón de Dios. Para entenderlo mejor, nos haremos entonces 3 preguntas. La primera pregunta: ¿qué tan alto es el perdón de Dios? La altura del perdón de Dios, su misericordia, no se puede calcular. Está escrito en Salmos capítulo 103, versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La mente humana, limitada como es, no puede encontrar un elemento de comparación adecuado lo suficientemente grande como para describir la superabundante misericordia de nuestro Dios. Y aquí compara la misericordia de Dios con la altura de los cielos sobre la tierra, la cual es una distancia inmensa, inconmensurable. Y no hablamos simplemente de la distancia de la superficie de nuestro planeta hasta las capas más altas de la atmósfera, sino por cielos entendemos al universo con todas sus enormes galaxias, es decir, distancias de millones de años luz. Es por eso que este concepto impresiona, pues ¿quién se atreve a decir hasta dónde alcanza la altura de los cielos, la altura o el tamaño del universo? ¿Quién es capaz de llegar hasta la más cercana de las estrellas? ¿Y quién se atreve a medir los confines del universo, los confines del cosmos? No obstante, así de inmensa es la misericordia de Dios. Y la segunda parte de este versículo nos dice que Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, su misericordia es para los que le temen. El temor a Dios es uno de los primeros frutos de la vida cristiana. Es el principio de la sabiduría que garantiza a su poseedor todos los increíbles beneficios de la misericordia divina. El temor a Dios es el respeto y la obediencia a nuestro Señor. En este párrafo, el salmista, el rey David, usa figuras para explicar la grandeza infinita de la misericordia de Dios. Primero, dice que es inmedible, pues es como la altura de los cielos sobre la tierra. Es cierto que hoy podemos medir las distancias a los planetas y a las estrellas, pero son tan grandes estas distancias que el efecto es el mismo. La misericordia de Dios es sin explicación, sin medida, sobre los que le temen, sobre los que lo respetan, sobre los que obedecen su palabra. El temor piadoso es uno de los primeros productos de la vida divina en nosotros. Es el principio de la sabiduría y asegura plenamente a su poseedor todos los beneficios de la misericordia de Dios. Y verdaderamente, aquí y en todas partes, es empleado como criterio de una verdadera fe. Pero su amor no anula su justicia. Dios es amor, pero también es santo y justo. Es parte de su naturaleza y como tal pasará por alto la injusticia de sus hijos. Pero la palabra dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esto nos dice que aunque su juicio llegue de manera lenta, ese día llegará y sus bendiciones acabarán para aquellos que no se arrepienten de sus faltas y que se alejan del buen camino de Dios. Quien quiera persistir, vivir alejado de Él, de Dios, quien insista en vivir desobedeciendo a Dios, podrá hacerlo,
pero sufrirá las consecuencias de sus actos viviendo separado de Dios en esta tierra. Entonces, la misericordia del Señor es para los que le temen y no tiene límites. Es inmensurable, así como la altura de la tierra a los cielos. La misericordia divina es infinita, eterna e inmutable, pero tiene una limitación. Alcanza solo a los que le temen a Dios. Por tanto, los rebeldes obstinados serán blanco directo de la disciplina de Dios. La segunda pregunta: ¿qué tan ancho es el perdón de Dios? El perdón de Dios es tan ancho que no puede ser invalidado. La palabra del Señor nos dice en Salmos capítulo 103, versículo 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué significa cuanto está lejos el oriente del occidente? El intento del salmista fue describir la distancia entre dos puntos conocidos y habitados más distantes que era capaz de concebir en aquella época, lo que equivale a la mayor distancia o longitud que podemos imaginar. El oriente y el occidente nunca se encontrarán. Esta es una ilustración simbólica del perdón de Dios. Cuando perdona nuestro pecado, Dios lo aparta de nosotros y ni siquiera lo recuerda. Ya no necesitaremos revolcarnos en el pasado, puesto que Dios perdona y olvida. Nosotros tenemos la tendencia a arrastrar nuestro horrible pasado. Sin embargo, Dios ha dejado limpia nuestra cuenta. Si vamos a seguir a Dios, debemos imitar su perdón. Cuando perdonamos a otros, también debemos olvidar el pecado. De otra manera, no hemos perdonado de verdad. El pecado es apartado de nosotros por un milagro de amor. Si el pecado es llevado tan lejos, podemos estar seguros de que todo rastro del mismo, incluso su recuerdo, debe de desaparecer. Si esta es la distancia a la que ha sido llevado nuestro pecado, no hay temor de que pueda ser traído de nuevo. Ni aun el mismo Satanás puede realizar una tarea semejante. Nuestros pecados desaparecen. Jesús se los llevó muy lejos. No es posible ya hallarlos. Nuestros pecados han sido borrados, se han esfumado para siempre, si aceptas a Jesús como tu Salvador. Cuando un pecado es perdonado, jamás volveremos a ser acusados del mismo. Su culpa inherente ya no tiene ninguna posibilidad de regresar. Así como no puede el oriente jamás convertirse en occidente o el occidente convertirse en el oriente. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces has intentado no caer en la misma trampa del enemigo, del diablo? Y siempre caes otra y otra vez. Puede ser un vicio, una debilidad dentro de ti, deseos malos dentro de ti, actitudes, emociones, sentimientos, amistades, relaciones que están en contra de la voluntad de Dios. Pero si le has fallado a Dios, todavía tienes esperanza. Si de verdad estás arrepentido, te alejas de esa falta contra Dios y vienes delante de su presencia a buscar perdón y ayuda. El oriente y el occidente no pueden juntarse. Están en direcciones muy diferentes y así es como Jesús nos aleja de nuestro pecado y nos perdona. Pero, de la misma manera que nos perdonó, debemos mantenernos alejados de lo que nos causa pecar
o de lo que nos pueda contaminar. Tenemos que alejarnos del pecado. De modo que, en un sentido, hay una distancia infinita entre el oriente y el occidente. Así también Dios aleja nuestros pecados. Por lo tanto, cuando Dios dice que aleja nuestras rebeliones de nosotros, cuando está lejos el oriente del occidente, lo que está diciendo es que nuestras rebeliones han sido lanzadas a una distancia infinita de nosotros. Cuando Dios emplea una expresión metafórica para explicar el alcance de su perdón de nuestros pecados, está diciendo que su perdón es total, completo, que no puede ser invalidado. Pero esto se otorga solamente a los que reciben a Cristo como su Salvador, a quienes lo temen, a quienes se arrepienten sinceramente de sus faltas y que no vuelven atrás. Y la tercera pregunta: ¿qué tan profundo es el perdón de Dios? La profundidad del perdón de Dios, su compasión, no puede ser medida. La Biblia dice en Salmos capítulo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios nunca se olvida de sus hijos, de aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador. Él se compadece de los que le temen, hace justicia a favor de ellos. Para Dios nada es imposible y su compasión cada día nos sostiene, nos ayuda y restaura nuestras vidas. Todos los que le temen a Dios son bienaventurados. Cada día debemos estar confiados en Él sin importar las dificultades que estemos pasando. Es bueno recordar que Dios tiene en sus manos cada una de nuestras necesidades por el amor que nos tiene. Nosotros somos frágiles, pero el cuidado de Dios es eterno. Demasiado a menudo miramos a Dios como un juez y dador de la ley, olvidando su compasión y preocupación por nosotros. Pero cuando Dios examina nuestra vida, recuerda nuestra condición humana. Nuestras debilidades entonces nunca deberían usarse como justificación para pecar. Aún así, su compasión y misericordia toma todo en cuenta. El perdón de Dios es tan profundo, mucho más profundo que el punto más hondo de los océanos, donde ningún buzo pudo llegar. Dios nos tratará con compasión si confiamos en Él. El Padre se compadece de sus hijos, que son débiles en conocimientos. Les instruye, les enseña. Se compadece de los que son rebeldes y tiene paciencia con ellos. Se apiada de los que están enfermos y los consuela. Cuando caen, les ayuda a levantarse de nuevo. Cuando han ofendido, si se muestran sumisos, los perdona de nuevo. Cuando les hacen justicia, las repara. Así el Señor se compadece de los que le temen. Los que le temen. El temor de Dios es la deferencia a Dios que nos lleva a subordinar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que nos tiene alerta para agradarle, que nos tiene penitentes frente a las terquedades pasadas, felices en nuestra presente vida ante Dios, sujetos en su amor, esperanzados en la gloria del Señor. Todos hemos pecado y merecemos el juicio de Dios. Dios, el Padre, envió a su único Hijo para cumplir ese juicio por aquellos que creen en Él. Jesús, el Creador y eterno Hijo de Dios, quien vivió una vida sin pecado, nos ama tanto que murió por nuestros pecados, tomando el castigo que nosotros merecíamos. Fue sepultado y se levantó de la muerte, como lo dice la Biblia. Si aún no has recibido a Cristo y de verdad crees y confías en tu corazón,
Recibe a Jesús como tu Salvador, declarando que Jesús es el Señor. Serás salvado del juicio y podrás pasar la eternidad con Dios en el cielo. Si ya has recibido a Cristo, si ya eres creyente, pero has caído en falta o te has alejado de Dios, Dios te espera para reconciliarse contigo. La reconciliación con el Padre es el resultado del reconocimiento de la injusticia y el error de nuestra parte, así como el deseo de vivir de una manera correcta. El sacrificio de Cristo por el pecado, entonces, no puede aplicarse en un sentido específico, sino hasta que exista esta clase de arrepentimiento individual y auténtico, respaldado por un esfuerzo sincero de encaminarse en la dirección correcta de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, la Biblia. El perdón de Dios sienta las bases de la reconciliación. El propósito principal del perdón de Dios es la restauración de nuestra comunión con Él. Nadie es perdonado por Dios sin ser reconciliado con Él. Bendito sea nuestro Dios, porque eso es lo que Él hace. Él remueve la culpa y nos reconcilia. Él paga nuestra deuda y nos llama sus hijos. Glorioso perdón de nuestro Dios, que sienta las bases para la reconciliación con Él y para recuperar nuestra comunión con Dios. Ahora bien, el perdón no implica que seamos libres de las consecuencias de nuestros actos. La Biblia enseña que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los creyentes que sinceramente han recibido a Cristo no perderán la salvación. Pero eso no significa que tendremos consecuencias por nuestro pecado en nuestro peregrinar en esta tierra. Todo lo contrario, aquí en la tierra seguiremos soportando las consecuencias de nuestras faltas contra Dios, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Sin embargo, el compromiso de Dios con su perdón nos da la seguridad de que en medio de nuestro pecado y aún con nuestras más grandes faltas, no perderemos jamás nuestro estado de perdonados y de reconciliados, porque no depende de nosotros, sino de la obra perfecta de Cristo a favor nuestro, cuando se sacrificó en la cruz. Dios puede y quiere perdonarte. Su perdón tiene una altura, una anchura y profundidad sin medidas. Acércate a Él, cambia tu manera de pensar, apártate de aquello que rompió tu comunión con Dios. Él te espera para darte perdón. Gracias por tu atención. Ahora, antes de irnos, te pido que nos acompañes nuevamente en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un
fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Hermanos y amigos, hoy hemos aprendido un tema importante acerca del perdón de Dios. El perdón de Dios es muy ancho, muy alto, muy profundo. Sus medidas son inconmensurables. Esto significa que Él puede perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas contra Él. Solamente Él espera que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón sinceramente arrepentido y que le reconozcamos a Él como Señor y Salvador. Acepta a Cristo como tu Salvador y todos tus pecados te serán perdonados. Antes de irnos, te pido que nos acompañes en un momento de oración final. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta mañana que nos has permitido compartir tu palabra y esperamos Señor pronto también restablecer nuestros cultos de manera presencial. Señor, nosotros somos pecadores, todos, Señor, completamente todos, hemos cometido diferentes faltas contra ti. Pero tú en ese infinito amor nos das la oportunidad de poder ser perdonados de esos pecados por la obra redentora de Jesucristo. Padre Celestial,
Toca el corazón, los corazones de aquellas personas que nos están escuchando, que de repente algunos todavía no conocen a Cristo, no han tenido un encuentro personal con Él. Toca su corazón, Señor, para que ellos puedan creer, puedan tener la fe y acercarse a Él. También te pido, Señor, por el corazón de nuestros hermanos en la fe, que por una u otra razón se alejaron de tu camino, que están en falta, incluso que saben que están en falta. Ayúdalos, Señor, a discernir su camino, a alejarse de aquello que ha ocasionado esa pérdida de comunión contigo, y encamínalos nuevamente dentro de tu senda. Ten misericordia de todos ellos, Señor. Te pedimos esto en el bendito nombre de Cristo. Amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.